Te quiero mucho, hija. Y yo, papá. ¿Qué pasa? Y ya está. Eso es cierto. Qué bonito. Hola. Hola, papá. Hola, hijita. ¿Qué tal, cariño? Bien, dime. Pues mira, bien, yo aquí haciendo la comida. ¿Dónde estás? Pues aquí en casa, mira, sentado un ratito, que tengo 5 minutos y voy a aprovecharles un ratito así para descansar y nada, y ya para salir para el trabajo. Vale, pues escucha, que mejor... bueno, ¿tienes que ir a trabajar sí o sí? ¿O puedes dejarlo para mañana? Bueno, no tengo problemas. Sí, tendría que mirar un par de trabajos, pero me da igual ahora que dentro de un par de horas o 3, o incluso mañana. Vale, pues... No hay problema. Pues escucha, Okay. te voy a buscar como en media hora, 40 minutos y grabamos el vídeo hoy. Vale, genial, mira, vale. Que además Acuerdo, muy bien. tengo muchas ganas y como hace un día estupendo... Pues sí, la verdad es que hace buenísimo, cierto, sí. Pues mejor no retrasarlo. Está el día muy bonito, sí. Vale, pues cuando tú quieras. Vale, bueno, ¿y qué tal el trabajo? ¿Bien? Bien. Vale. Ya sabes. El día a día, hijo. El día a día, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, poco a poco. Pues nada, mira, yo ahora saco a los perros un rato y ya te voy a buscar. Tardaré, ya te digo, media hora, 40 minutos más o menos, porque lo que viene Dani y preparamos todo, ponle media hora, 40 minutos, ¿vale? Vale, de acuerdo, pues yo te espero aquí en casa, ¿vale? Vale, cuando esté fuera te doy un toque. Me das un toque y ya salgo. Vale, un beso, que te quiero. Un besito, hija, yo a ti también. Hasta ahora, papá. Chao. Chao, hija, chao. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el universo de Abril, papá. Mucha gente tenía muchísimas ganas de conocerte, la verdad. Y bueno, pues aquí estás. También daros las gracias a vosotros por estar aquí un día más conmigo. Aparte de que este vídeo lo estoy grabando un miércoles 31 de marzo, que es el día de la visibilidad trans, y no hay mejor día para hacer este vídeo que con mi padre. Y bueno, pues, si quieres decir algo, presentarte. Bueno, soy el papá de Abril y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí con ella, porque creo que es un momento que se merece todo y aquí estoy para lo que quiera preguntarme la niña. Así que no hay mejor día para hacer este vídeo con mi padre que el día de la visibilidad trans. Un besazo a todos. Cuando yo era pequeña, ¿cómo veías tú que yo jugara con muñecas y me pusiera ropa femenina? Lo veía muy natural, hija. Pero vamos, creo que lo sabes desde pequeñita, porque es más, yo te compraba muñecas Es verdad. Un día sí y otro también. Y la mayoría de veces te compraba muñecas como me pedías que la llegara. Que la llegara al qué, porque ellos no lo saben. Que la llegara el pelo a las niñas, porque su interés era que las muñecas tuviesen el pelo largo. Y entonces, pues, no, lo veía muy natural, hija. ¿Y que me pusiera también ropa femenina también? Sí, te lo ponías todos los días, los zapatos de tacón de la abuela, los zapatos de tacón de la tía, Ana, y andabas por el pasillo de la casa de la abuela todo el día prácticamente con los tacones. Y nos peinabas y no sé, no lo vi muy natural todo eso. ¿Nunca pensaste en que a tu hija le podía pasar algo, o sea, que a tu hijo le podía pasar algo y que estaba visibilizándolo? Pues nunca pensé eso, porque nunca me ha dado miedo la reacción de la gente. Siempre, ante todo, hay que ser uno mismo y simplemente vivir la vida como es. Y no tener miedo a nada ni de nadie, simplemente es eso. Es que sí que es verdad que yo lo digo mucho en mis vídeos, y bueno, creo que te lo he dicho a ti, que yo he tenido mucha suerte porque nunca me habéis prohibido nada. Siempre me habéis dejado ser yo misma. O sea... Claro, pero eso, hija, es porque a mí tampoco me prohibieron nada. Siempre me dejaron ser yo mismo. Qué bonito. Simplemente, así de sencillo es.
Como padre, ¿alguna vez tuviste miedo por mí cuando empecé mi transición por la sociedad? Nunca. Nunca, porque yo para mí he sido siempre una mujer, entonces creo que eres lo suficientemente autosuficiente para enfrentarte a cualquier situación de la vida, como estás demostrando. Así de sencillo, no hay mucho que explicar ahí, porque tú eres súper autosuficiente para todo en esta vida, lo cual nos lo demuestras día a día, creo que desde muy pequeñita, simplemente. ¿Qué fue lo que más te dio miedo de mi transición? Bueno, o no miedo, sino lo que más te podría preocupar. Bueno, pues si te soy sincero, no tuve miedo a nada en tu transición. Creo que nos pusimos en buenas manos y eso fue muy importante. Confié en todo momento de los especialistas que te trataron en tu transición y creo que lo hicieron genial, cumplieron su cometido perfectamente y no tuve miedo en ningún momento. Estuve a tu lado siempre en esos momentos, antes y después, y el miedo no tuve miedo nunca. Qué bonito. ¿Y qué fue lo más bonito de mi transición para ti? Lo más bonito de tu transición para mí fue que tú empezases a disfrutar plenamente de la realidad de tu vida, que la realidad de tu vida es ser lo que eres, una mujer. Eso fue lo más bonito en ese momento. A partir de ahí y anterior a eso, para mí eras mi niña, sigues siendo mi niña, seguirás siendo mi niña, pero a partir de fue todo mucho más real y mucho más bonito. ¿Tú cómo viviste que mi madre se fuera y mi vida cambiara totalmente? Cuando falleció, me dices, Sí. Pues para mí fue un trauma, no tanto como para ti, pero fue un sufrimiento por el sufrimiento tuyo, ¿sabes? Porque tu madre era muy joven, porque tú vivías con ella, aunque yo estaba ahí. Sí, pero esto es muy importante recalcarlo, que para los que nos están oyendo, que aunque estuvieras separados, yo siempre he tenido un padre y una madre. O sea, mi padre ha sido padre siempre. Es muy importante recalcar. Fue muy duro por ese motivo, porque el sufrimiento era para ti, era tuyo, y yo estaba en tu interior. Quizás, no sé si te diste cuenta en algún momento o no, de lo que te estoy diciendo, pero yo siempre me puse en tu pellejo, de mi sufrimiento. No me di cuenta. Pues eso te lo digo porque me lo preguntas. No me di cuenta porque, claro, en mi interior estaba otro sufrimiento. Claro, pero lo sé perfectamente. Entonces, por ese sufrimiento, yo sufrí muchísimo por ese motivo, porque yo sé el palo que fue para ti tan grande eso. Por eso sufrí tanto. El trauma fue un trauma para todos, para ti, como me imagino como para tus hermanos. Tu hermana quizás menos, porque era más pequeñita. Sí, digamos que mi hermana el trauma se lo ha llevado de más mayor, sí, cuando ya ha tenido uso de razón. Manuel, sé que se un palo muy grande, pero tú con 10 añitos hay que ponerse en tu piel, saber el sufrimiento, entonces ese dolor era mío. ¿Alguna vez hablaste tú con ella sobre mí, sobre este tema? De que ¿Con tu jugaba, madre? sí, de que iba al psicólogo, de Sí, que jugaba sí, con sí, muñecas, sí. de que me ponía la ropa. Sí, tu madre... ¿Puedes contármelo? Por favor? Sí, me dijo un día tu madre que te había llevado al psicólogo cuando tú eras muy pequeñita, y yo quizás lo entendí a medias, ¿no? Porque eras muy pequeñita, entonces ya se veía que tú no habías nacido en un cuerpo equivocado, y tu madre te llevó al psicólogo y dijo, bueno, pues vamos a seguir los pasos y a ver qué es lo que hay. Sí lo hablamos, sí. Claro, es que estamos hablando, porque hay mucha gente que no lo sabe, de unos años totalmente diferentes a lo que es ahora. Porque, claro, estamos hablando de los años 90.
Sí, pero hay que diferenciar un poquito en este punto que no todo el mundo somos iguales y no todo el mundo entendemos las cosas de las mismas formas, De la misma manera. las mismas maneras, ¿sabes? En esta vida lo sencillo y lo bonito es ponerse en la piel del que tiene del de al lado. del de al lado, exacto. Simplemente, y así se entiende todo en esta vida. Si no te pones en la piel de la otra persona, nunca lo vas a entender, nunca. Es así de sencillo. ¿Y tú crees que a lo mejor si no hubiese pasado lo de mi madre, yo hubiese seguido yendo a terapia, a lo mejor hubiese empezado antes mi transición y hubiese empezado a ser feliz mucho antes? Si hubiese vivido tu madre, Sí. Y hubiese seguido hombre, yendo... tu madre no cabe duda que te iba a apoyar en todo momento. No, pero no lo digo por eso, porque a mí me gusta, yo bajo mi manera de verlo, que también lo hablé en el vídeo con mi hermano, que si por cierto no lo habéis visto, se llama Alas para volar y os recomiendo que lo veáis. En el vídeo de mi hermano, yo no sé si te acuerdas que lo has visto, yo digo que cuando una persona tiene un trauma y tiene dos problemas, primero tiene que centrarse en solucionar un problema para luego poder solucionar el otro. Digamos que yo aparqué mi problema para superar otro. Sí, claro, claro. Es que a ti se te juntaron dos problemas fuertísimos, que es la pérdida de tu madre con 10 añitos, ese es un problemón enorme. Es un problemón enorme. Lo otro no es un problema. Lo otro es la vida, la naturaleza, que cada uno nacemos, venimos a este mundo como somos y no hay más. Sí, o sea, ese es un problema de la sociedad. Lo que quieres dar a entender que la diversidad existe. Correcto. Para que nos entiendan. Eso es un problema de la sociedad, no de la persona. Es un problema de la sociedad, que no lo entiendo por qué. Cada uno somos como somos y como venimos a este mundo, no hay más. No hay más. Es así de sencillo. Lo bonito es no hacer daño a nadie, vivir y dejar vivir. Ese es el lema de esta vida. ¿Y tu lema? Mi lema, por supuesto. Y mi lema. Mira, me gusta mucho porque en eso te has parecido muchísimo a mi hermano, a Manuel, porque también dice eso, que su lema es vive y deja vivir. Claro, es que no hay más, es vive y deja vivir. Y me doy cuenta que en mi familia muchos ponemos ese lema en nuestro día a día. Pues sí, porque la familia por parte mía, de tu padre, nunca vamos, y es que no es que no me lo hayan dicho, es que ni lo han pensado tan siquiera, ¿sabes? El decir cualquier comentario, cualquier... No, la verdad que... Y yo creo que por parte de tu madre la familia lo mismo. Es que siempre lo digo que es un caso para mí excepcional porque he tenido el apoyo tanto de parte de madre como de parte de toda la familia, sí. O sea, absolutamente de toda la familia. Sí, nadie ha tenido que... Sí que es verdad que he tenido que educar, porque... Bueno, pero no ha costado mucho educar. No, a eso me refiero. Y nadie me ha dicho nada malo nunca y siempre me han apoyado, tanto de padre como de madre, y es algo que me siento muy afortunada, y parece mentira que tenga que decir que me siento afortunada, porque tendría que ser lo que a todo el mundo le pasara. Por razonamiento y por lógica, sí. Tendría que ser así de simple, ¿no? Pero bueno, luego cada uno pues tiene su mentalidad. Y además es que es lo que siempre digo, este proceso es tan duro que no entiendo cómo hay familias que no apoyan a sus familiares. Bueno, ya me da igual que sean sus hijos, sino a sus sobrinos, sobrinas, sus tíos, o sea, no lo entiendo, porque si yo lo he pasado mal estando apoyada 100% en todo, no me quiero imaginar una persona, que es que lo recalco mucho siempre porque yo empatizo mogollón con las personas, y digo, es que cómo puede una persona pasar por esto sin apoyo de nadie, porque hay personas que no tienen el apoyo de nadie. Pues porque en esta vida, ante todo, aun costando, porque cuesta muchísimo, hay que ser fuerte y sí. Y no pensar en lo que piensen los demás. Pero el problema, mira, de esta sociedad... No me refiero a lo que piensen los demás, sino me refiero a, por ejemplo, cuando quieres someterte a una operación tan cara, porque es una operación muy cara. Pero eso no ya... Dices, eso es... Dices, es que no tengo el apoyo de nadie y necesito operarme porque es una necesidad, no es un capricho. Ya. Entonces es como,
una vez que consigues pasar por la operación y te ves sola en la cama de un hospital, porque hay muchas y muchos que lo han pasado solos, y tienes que un posoperatorio tan difícil tú sola, es como, qué valiente, porque si yo me considero valiente, esas personas para mí son el Pues doble. son enormemente valientes, Sí. fuertes y resistentes. Bueno, Yo creo que quien pasa por esto, luego los problemas del día a día son como mascar chicle. Sí, pues sí. La verdad es que no hay que echar zancadillas a nadie en la vida y hay que apoyar siempre, a todo el mundo, en la situación que sea. Sí, No es levantar a la gente, luego es mantenerla levantada. que eso es lo que, ¿Sabes? eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, simplemente. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en los sores. Por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja